Los humedales de la Mancha son un oasis de biodiversidad. Estamos ante hábitats con unas características únicas, hogar para multitud de especies de fauna y flora, áreas vitales para el descanso y aprovisionamiento de cientos de aves migratorias. Además, los humedales son fundamentales para nuestra sociedad por su papel en la regulación del ciclo del agua o como sustento de actividades económicas como la actividad agraria o el turismo. Los humedales manchegos están rodeados de un hábitat raro, a menudo poco valorado y muy amenazado, la estepa salina mediterránea. Frenar la desaparición de este hábitat es la razón que motivó la puesta en marcha del proyecto LIFE Humedales de la Mancha. Las estepas salinas mediterráneas se componen de formaciones vegetales únicas, con multitud de plantas perennes, donde domina el albardín, y acompañan múltiples especies de limonio, un género muy rico con especies propias de cada comarca natural. Con este proyecto queremos sobre todo aumentar el espacio protegido de una manera de largo plazo, es decir, hay mucha inversión en tierra, en perilagunares, en lugares que son muy válidos para Europa, porque contienen una biodiversidad muy grande. No solamente es un hábitat donde viven, por ejemplo, aves muy importantes, sino también es un hábitat en sí muy interesante. Hay insectos, hay plantas que son de interés comunitario. Bueno, pues estas lagunas son realmente islas de biodiversidad, ¿no? La importancia de las lagunas manchegas es que reúnen una cantidad de seres vivos que en otros tipos de ecosistemas es muy difícil poder encontrar. Los humedales configuran hábitats muy singulares por su carácter de isla. Ofrecen unas características muy diferentes del resto del territorio que los rodea y este hecho es especialmente relevante en el contexto mediterráneo. En la Mancha húmeda, los humedales concentran la biodiversidad de aves y de toda la fauna circundante. Al ser ecosistemas ligados al agua, la flora y fauna adaptada al propio humedal es completamente diferente a la del territorio en que se integra. A menudo su aislamiento histórico da lugar a especies únicas y que a veces viven exclusivamente en algunas de estas lagunas. Estas plantas exclusivas es lo que se denomina endemismos y los humedales son reservorios en muchas ocasiones de estos endemismos. La laguna de Salicor y las 27 lagunas en las que trabajamos en el proyecto LIFE Humedales de la Mancha tienen un gran valor tanto por las especies vegetales como animales que se encuentran en todas ellas. Tienen un valor único no solamente en Castilla-La Mancha sino en toda Europa y precisamente por eso la Comisión Europea las reconoció como unos hábitats y unos ecosistemas que merecían ser protegidos. Hasta finales de la década de los años 60, la mayor parte de las cubetas de estos humedales estaban rodeadas de vegetación halófila. Es entonces cuando gran parte de los albardinares y limoniares fueron roturados. Los estudios de investigadores del Real Jardín Botánico de Madrid determinaron que entre 1981 y 2007 la superficie de este hábitat se había reducido en un 25%. Frenar esa pérdida motivó la puesta en marcha del proyecto, que cuenta con dos organizaciones: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Agricultura y la Fundación Global Nature, una entidad privada dedicada a demostrar fórmulas para unar conservación y uso de los recursos naturales, especialmente en humedales y entornos agrarios. La Fundación Global Nature viene trabajando desde hace más de 20 años en la recuperación de diferentes ecosistemas, pero sobre todo en recuperación de humedales, en Tierra de Campos, en La Mancha, en Extremadura, en proyectos de cooperación internacional, también hemos trabajado en recuperación de humedales y en concreto ahora desarrollamos junto con la Junta de Castilla-La Mancha este proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea que intenta recuperar los hábitats, no solamente las lagunas, sino los hábitats esteparios y salinos que rodean a los 27 humedales del lugar de interés comunitario de la Red Natura 2000, Humedales de la Mancha. Además, el proyecto ha contado con el apoyo de investigadores y expertos de centros de renombre como el CSIC e implicado a las diferentes administraciones local, supramunicipal y nacional. Uno de los puntos objetivos fundamentales de este LIFE es restaurar esta fisonomía de paisaje en el entorno de las lagunas. Y para ello lo que se ha hecho es elegir las especies características indicadoras de estas formaciones esteparias y tratar de recuperar ese paisaje. Una de las especies características de este paisaje, que entonces hace unos pocos años era mucho más extenso, es el albardín, el esparto basto que se utilizaba pues, para hacer calzado o para hacer las alforjas que llevaban los burros y los animales de carga. Este albardinar se ha ido destruyendo por los usos agrícolas.
Obviamente el rendimiento agrícola aquí es mínimo porque estos suelos son salinos y lo que tratamos ahora es de recuperar ese paisaje estepario con estos elementos característicos para que el entorno de la laguna sea un entorno atractivo y aumentar esa diversidad asociada a este tipo de ecosistemas salinos. El proyecto ha trabajado en 4 grandes bloques: compra de tierra donde luego se regenera el hábitat natural, restauración del medio natural, sensibilización, investigación y comunicación de los valores naturales de los humedales de La Mancha y fomento de una producción agraria compatible con la conservación de la biodiversidad. Los grandes bloques de acciones son compra de tierras, otro bloque sería estudiar qué tal está la vegetación, las aves, tenemos a expertos que están haciendo estudios de todo tipo, la calidad del agua. Por otro lado, comunicamos la importancia de estos humedales a la sociedad castellano-manchega y en general a nivel nacional y a nivel europeo. Ayudamos a que se conozcan las lagunas facilitando el acceso. Muchas veces son zonas que no sabemos ni cómo llegar, son difíciles las carreteras, entonces ponemos una señal en la carretera indicando acceso al complejo lagunar. Ponemos paneles aquí in situ que explican cuál es la importancia, qué se puede ver, qué tipo de pájaros hay en esta laguna, qué vegetación. Y por otro lado hay una serie de acciones muy típicas de coordinación, reporte a los financiadores, explicar que nos estamos gastando el dinero correctamente y que conseguimos los resultados, es decir, seguimiento en el día a día. Para eso tenemos indicadores que construimos al principio del proyecto, seguimos tomando datos todos los meses para poder demostrar al final que ha dado resultado el proyecto. Para evitar la desaparición de estos hábitats, el proyecto LIFE ha realizado adquisiciones de tierras perilagunares que han ampliado en casi 300 hectáreas la superficie pública. En estas tierras se ha asegurado el abandono agrario y la posterior regeneración del hábitat natural. Ahora lo que hacemos es comprar tierras, dejar que la vegetación natural vuelva a esas tierras que se han cultivado pues porque había una subvención que te financiaba que tuvieras cultivos, pero la productividad de la tierra era muy baja, son suelos con muchísima sal y no crecía prácticamente nada. Entonces, bueno, pues ahora lo que intentamos es eso, recuperar esas tierras antes cultivadas para que ahora tengan vegetación natural y una vez hay vegetación llegan al resto de los bichos. Nos ha tocado hacer, porque así lo decidimos en su momento, la compra de la superficie perilagunar alrededor de los espacios protegidos, en este caso, de lo que nosotros denominamos humedales de La Mancha. Hemos adquirido tierra, 200 hectáreas en estos últimos años, desde que se inició el proyecto, y está pendiente de adquirir una cantidad alrededor de 100 hectáreas más, de tal manera que al final del proyecto, para finales del 2016, habremos adquirido 300 hectáreas. También en este tiempo, como no puede ser de otra manera, en nuestro papel de administración competente en materia de medio ambiente, hemos elaborado el plan de gestión del espacio natural. Ese plan de gestión es el instrumento que determina qué se puede y qué no se puede hacer en ese espacio con el objetivo final de preservar el medio ambiente. En las tierras adquiridas se han realizado plantaciones, cierre de zanjas y balsas creadas para antiguos usos de las lagunas, como la extracción de sal, retirada de escombros y basuras o modificación de caminos para evitar el impacto del tráfico rodado en las zonas más sensibles. Aquí producimos de dos maneras, o bien con semilla, que siempre procede de los lugares a los que se va a volver a enviar la planta una vez está preparado para ello, o bien trabajamos con esquejes, igualmente los recogemos de plantas que existen en las zonas en las que se va a volver a restaurar o a introducir. La principal acción del proyecto en cuanto a conservación es la restauración de la vegetación que hay en los bordes de las lagunas. Entonces, en esta laguna, por ejemplo, podemos ver que en las orillas crece vegetación salina, pero en algunas lagunas esta vegetación se ha perdido. Lo que estamos haciendo es plantar esas plantas que crecen en un vivero creado específicamente porque son plantas no comerciales, pues limonios y albardines. En concreto en esta laguna hemos plantado con voluntarios, con familias y niños, recogimos semillas el verano pasado, crecimos en vivero esas semillas y la planta luego la hemos traído aquí, para llegar al final del proyecto a unas 400 hectáreas restauradas entre zonas de plantación, zonas que dejamos que se regenere sola la vegetación y otras donde haremos una especie de cultivo, por así decirlo, tiraremos semillas, estamos ensayando fórmulas para, en definitiva, conseguir restaurar la vegetación de los márgenes perilagunares.
Cientos de voluntarios han participado en actividades de restauración de las lagunas, como la limpieza y retirada de basura de los márgenes perilagunares. Se trata de dejar el pozo de un futuro más sostenible, algo para lo que es importante concienciar e implicar a las nuevas generaciones. También han plantado especies de vegetación autóctonas protegidas, albardines y limonios. Se va a reforestar parte de aquellas parcelas que en su día compró la Fundación Global Nature. Son parcelas que se realizó una limpieza porque había un montón de escombros y el siguiente paso de la limpieza, a continuación, es la reforestación. Se va a reforestar con albardín y con limonium. Con estas acciones de voluntariado se trata de concienciar de la importancia de conservar valores naturales de estos humedales que forman parte de la Red Natura 2000 y son reserva de la biosfera. También se ha producido y plantado vegetación arbórea y arbustiva con el objetivo de la creación de setos y linderos. Serán corredores que sirvan a la fauna como zonas de paso. Lo que vamos a hacer en esta fase del proyecto es mejorar la vegetación de ribera que había en tiempos y que ha desaparecido pues, por diferentes razones y nosotros lo que queremos es recuperar esa vegetación de ribera, fundamental porque depura el agua, porque es un hábitat para un montón de especies y porque los ríos necesitan su vegetación para funcionar correctamente. El proyecto LIFE Humedales de la Mancha pretende recuperar los hábitats de 27 lagunas castellano-manchegas donde encontramos especies que solo existen en estos humedales, como la cicindela dulcinea. También vemos al escarabajo avispa Neoplagionotus marcorum, que depende en su ciclo vital a la lavatera triloba, una malva típica de la Mancha. Insectos que son indicadores biológicos con los que la Fundación Global Nature, junto a la Junta de Castilla-La Mancha, han establecido planes de acción para conservar los humedales. Son las poblaciones de insectos y son estas plantas autóctonas de la zona las que mejor nos pueden indicar cuál es el estado de conservación y cuáles tienen que ser las líneas de conservación de las lagunas, cuáles tienen que ser los periodos de inundación, de sequía, cómo tiene que estar abierta la vegetación o cómo tiene que estar cerrada, qué tipo de especies o con qué especies vegetales hay que revegetar para que a su vez haya esos insectos que solo viven en esas especies vegetales, como es el caso del escarabajo avispa, que solo vive en la lavatera triloba, una especie de malva, el malvavisco, que se daba aquí de forma masiva en toda la zona de la Mancha Central y donde la especie vive tanto en su fase larvaria como en la fase de adulto. Más de 4.000 alumnos de la zona han participado en actividades organizadas por el proyecto, tales como charlas, rutas guiadas, visita a la exposición itinerante, voluntariados o concursos de fotografía y dibujo. Más de 15 reportajes en televisión han difundido los valores de los humedales de la región. Una web ha documentado toda la actividad desarrollada. Y la publicación de artículos científicos, la participación en congresos o la organización de jornadas han completado la labor comunicadora que ha tratado de poner en valor el rico patrimonio de esta comarca. Tenemos 27 lagunas, alrededor de 10 municipios. Cada municipio tiene que identificarse con este valor natural. No es solamente un charco con agua y sal, es mucho más allá. Es que es único, es de mi tierra y es un valor que tengo para que el visitante pueda disfrutarlo. Como parte fundamental de todo proyecto de restauración, se ha llevado a cabo un minucioso seguimiento de los hábitats en los que se ha trabajado y también de su evolución, que permiten valorar los éxitos y fracasos de las acciones desarrolladas. Con las nuevas tecnologías, toda la información recogida ha sido georreferenciada. Y tenerlo todo caracterizado en un sistema de información geográfica que tendremos disponible también desde la página web, para que cualquier persona, cualquier científico interesado en el tema pueda acceder desde la página web y saber qué tipo de vegetación tiene. Esa persona también podrá llegar al campo, se podrá descargar esa cartografía y llevar en la tablet o en un smartphone y poder saber en todo momento qué tipo de vegetación se está encontrando en su paseo por la laguna. Entonces, además, también nos sirve para cruzar esa información que tenemos de la vegetación con otro tipo de información como pueden ser el censo de especies, tanto botánicas como de artrópodos, para saber en qué asociaciones botánicas aparecen esas especies y en cuáles no, para también poderlas caracterizar y saber un poco más acerca de ellas. Durante el proyecto también han censado especies de especial interés como la avifauna. La importancia de este tipo de humedales pues radica sobre todo que hay unas especies de aves acuáticas que solo vamos a encontrar aquí en esta serie de humedales. Pues podemos hablar sobre todo de las especies ligadas a ambientes salinos. Pues en estos momentos tenemos aquí en la laguna del Longar del Lillo una importante colonia de pagaza piconegra,
la cual a nivel peninsular es una especie muy escasa y también muy amenazada. De ahí la importancia de conservar estos lugares y estos hábitats. Del mismo modo, se han desarrollado estudios sobre artrópodos de saladar que viven en estos hábitats y que nos informan de su calidad. Lo interesante de esta zona de Castilla-La Mancha es que tiene una especie, que es Cicindela dulcinea, Cefalota dulcinea es el nombre correcto, que vive exclusivamente en las lagunas del centro de La Mancha, justo en la zona que estamos estudiando. Entonces es una especie endémica de aquí, solo vive aquí en todo el planeta, es una especie con muy poquitas poblaciones conocidas. Además tenemos un conjunto de especies, en total son 9 especies las que viven en el conjunto de lagunas, y eso es una concentración de depredadores única en Europa occidental. O sea, prácticamente aquí y en los Monegros son los únicos sitios de Europa donde tenemos esta densidad de especies diferentes. Pero más allá de comunicar la importancia de conservar este patrimonio, el éxito del proyecto ha pasado por encontrar fórmulas para implicar a la población que vive cerca de estos humedales, especialmente a los agricultores. Como resultado, este proyecto ha logrado crear un marco de trabajo común entre la Fundación Global Nature y las cooperativas agrícolas y agricultores a título individual, que ha contado con apoyo no solo del proyecto, sino también de los ayuntamientos. Se ha creado una cooperativa de almendra ecológica, se han envasado y comercializado producciones de legumbre ecológica, garbanzo petrosillano, lenteja pardina y lenteja castellana, procedentes del entorno de los humedales manchegos, y también se han abierto nuevas vías de venta para otros productos como el pistacho o el azafrán. Además, el proyecto ha visitado ferias agrarias nacionales e internacionales como la Biofac, mayor feria mundial de productos ecológicos, para la difusión e impulso de este tipo de producciones. El precio de este producto viene a una fundación sin ánimo de lucro, que lo que hacemos es reinvertir en los humedales donde está esta butarda, estas aves esteparias. Intentamos es darles un valor añadido a estas legumbres, comentando que el que compra esta legumbre, parte de su dinero viene y repercute en las lagunas. Lo que hacemos es un diseño de paquetes donde mostramos o intentamos transmitir al consumidor que ese producto mantiene la biodiversidad. Tenemos que ser capaces de transmitir a los europeos cuando exportamos estos productos, cuando usted compra una legumbre de Lillo, Villacañas, de Pedro Muñoz, de Alcázar de San Juan, usted está manteniendo sus abutardas, porque las abutardas de aquí son las abutardas de Alemania. Cientos de agricultores han recibido formación en agricultura ecológica. La Fundación lo que hace, por un lado, sobre todo por ejemplo en lo que son cultivos ecológicos, es digamos traernos semillas que ya está certificada para poder sembrar en las parcelas de ecológico. Y luego otra cosa también muy importante es que el fruto que se recoge de estos cultivos, pues la Fundación lo compra para comercializarlo. De esta manera, con la Fundación Global Nature, pues nos incentiva a plantar lenteja, que de la otra manera pues a lo mejor no la sembraríamos, con unos precios razonables, porque fuera son otros precios que no están al alcance del agricultor. El proyecto ha tratado de hacer posible la gestión del territorio y la agricultura, con la conservación de especies y hábitats amenazados. Las actividades económicas que se desarrollan en los terrenos próximos a las lagunas influyen positiva o negativamente en la conservación de los humedales. Todas las hectáreas que rodean las lagunas tienen una gran importancia para la conservación de las mismas, porque todas las actividades económicas y humanas que se desarrollan alrededor de estas lagunas pueden tener un beneficio o un perjuicio para la conservación de las mismas. De esta forma, por ejemplo, la actividad agraria tiene una gran importancia, ya que, por ejemplo, las aves que nidifican dentro de las lagunas o en la zona de las lagunas tienen como zona de alimentación, por ejemplo, muchas de las tierras agrarias que rodean precisamente estas lagunas, y por eso las actividades están controladas y protegidas en toda la zona que se incluye dentro de la Red Natura 2000. El lugar de interés comunitario Humedales de la Mancha es un espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000, la red de espacios protegidos más importante y extensa de la Unión Europea. Un elemento clave para la conservación de estos espacios es la preparación por parte de los gobiernos de planes de gestión para cada uno de estos espacios. Los beneficios son indudables, que la comunidad autónoma, la Junta, está muy implicada en la aprobación de todos los planes de gestión de la Red Natura, de esos lugares de interés comunitario, que serán zonas de especial conservación, que constituye pues una apuesta y una estrategia decidida, ambiciosa, valiente y muy beneficiosa de la Unión Europea, y en la que estamos plenamente integrados, coordinados con el Ministerio,
y el beneficio sin duda pues va a ser garantizar la conservación de hábitats prioritarios, zonas donde viven especies emblemáticas también catalogadas y recogidas en nuestro catálogo de especies amenazadas, y que será un poco el patrimonio natural que podamos preservar, conservar para generaciones futuras. Tras varios años dedicados a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo económico de estos humedales, se empieza a vislumbrar un modelo de desarrollo sostenible para la comarca, más respetuoso con su patrimonio. Generar un beneficio económico gracias a la conservación es fundamental para asegurar que los resultados perduren en el tiempo. Vamos a desarrollar iniciativas que pongan en valor variedades autóctonas, variedades agrícolas autóctonas, y además vamos a trabajar porque se puedan comercializar dentro de una marca común a nivel comunitario que ampare las producciones que se consigan, que se obtengan en zonas Red Natura. Es una forma de dar valor, de dar un valor añadido a los agricultores y ganaderos, de implicarles en el proyecto, y ese es un poco el camino de futuro que vamos a emprender con Global Nature. Una visita a los humedales es quizás la mejor forma de entender por qué son un oasis de biodiversidad en la estepa manchega. Emparentadas con lagunas de países tan remotos como Mongolia o Australia, las lagunas salinas de La Mancha ofrecen la oportunidad de viajar a un paisaje milenario donde se dan cita historias literarias como El Quijote, tradiciones y gastronomía con un paisaje diferente, a menudo poco entendido y escasamente valorado, pero que hoy sabemos que merece todos los esfuerzos necesarios para su conservación. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación Global Nature continuarán trabajando para proteger un patrimonio único en Europa, los humedales de La Mancha.